Miss, luego nos manda el enlace. Ya. Pero me Por favor. tienen que esperar, ¿por qué? Porque esto demora para que cargue, ¿ya? Y tengo que mandarlo al Drive, porque la tutora me ha dicho que lo mande al Drive y ya luego ella los manda, pero yo no espero que ella lo mande, sino a veces les mando rápido a ustedes, ¿ya? Entonces, Ya, vamos Miss. a empezar hoy día 25 de mayo, porque la primera hora nos hemos dedicado a corregir la asistencia, los correos, los números. Si hay alguno, me escribe por interno para corregir su número, ¿ya? Y su correo. Ya, Miss. Entonces, una de las preguntas que tenemos que repasar y que tenemos que enfatizar son las características, ¿sí?, fundamentales en el desarrollo, ¿ya? Y cuando hablamos de las características nos referimos también al proceso dinámico. Uno de ellos es el proceso dinámico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí. Que el niño es un agente activo, ¿no? Está en pleno descubrimiento. Él siempre va a estar queriendo explorar, ¿sí?, sobre el medio donde se encuentra. Es por ello que tenemos que tener bastante cuidado con nuestros niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ellos puedan encontrar están descubriendo, ya sea cogiendo, ya sea colocándose en la boquita, ¿no? Entonces, proceso dinámico, ¿qué quiere decir? Que está explorando el medio donde se encuentra. Ya, una de las características, entonces, Explorando. proceso dinámico. Seguimos. Proceso adaptativo. Ya, en A ese ver. proceso, el niño va modificando su comportamiento, ¿sí? Porque se va a ir adaptando. Ya hemos dicho que un niño pequeño, si un recién nacido, por ejemplo, tiene 15 días, semana, ya un mes, entonces tiene que ir adaptándose a donde se encuentra, ¿verdad? Recordemos que de un espacio tan tranquilo que él estaba en el útero, en el vientre de la madre, sale a un espacio donde hay bulla, donde hay ruidos intensos, donde se modifica hasta el clima. Entonces, vamos a ver el proceso adaptativo se refiere a que él se está adecuando, ¿verdad? Modifica sus comportamientos para poder adaptarse. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo manifiesta sus inquietudes, sus molestias? Con llanto muchas veces, ¿verdad? Porque todavía no habla. Proceso global. Entonces, se refiere aquí que nuestros niños nacen con un potencial de aprendizaje, ¿no? Con hambre de aprender, ¿sí? Y desarrollarse en el medio que lo rodea. Entonces, esto va a depender mucho también de la genética, ¿verdad? Y de las condiciones donde nuestro niño vive, ¿sí? Entonces, pueden favorecer Sí. o pueden dificultar este desarrollo, ¿sí? ¿Quién dificulta el desarrollo? Entonces, estamos hablando ya tanto la genética como el ambiente en el que se encuentra. Proceso continuo. Entonces, cada vez que nuestro niño ejecuta, cada vez que tiene un logro, ¿no? Entonces es una prolongación de las habilidades, ¿no? Entonces va a ser propias de él. Pero ¿qué va a hacer esto? Es un proceso continuo, o sea, siempre va a estar aprendiendo, necesita siempre de andamios, hemos dicho, de maestros, ¿sí? Y de los conocimientos y habilidades que nuestro niño tiene. Entonces, de forma continua, no es que rápido, sino el aprendizaje, el desarrollo es continuo, ¿ya? Pero siempre va a necesitar de alguien para que lo pueda aprender. Cuando hablamos del proceso no uniforme, entonces quiere decir que nuestro niño va a ser desarrollado en todo lo que es su edad, ¿ya? Pero no ocurre todo en un instante, sino que es progresivo, ya progresivo. No lo va a hacer todo en una misma edad, ya, pero sí va a desarrollar no progresivo, no, a ver cómo les explico esa parte. No uniforme quiere decir de que todos no va a ser a la misma vez, ¿no? Pero sí va a ser de forma continua, ¿ya? Pero nuestros niños va a ser como que no es que lo aprenda rápido y lo diga, ya yo sé sumar, ¿no? Sino que con la persistencia, con la constancia va a llegar a ese aprendizaje y a ese desarrollo, ¿ya? Factores. Yo entendí del proceso no uniforme, de que más bien, claro, aparte de que no todos aprenden a la misma edad, sino que que los niños no aprenden
igual, o sea que un niño, por ejemplo, al año que aprende a caminar, no aprende, o sea, hay otros niños que no aprenden al año a caminar, o sea o sea, todos tienen su tiempo, por así decirlo. Claro, dependiendo mucho de cómo se le estimula, ¿verdad? Dependiendo mucho. No es que todos los niños al año caminan. Hemos visto la estadística, ¿verdad? Que no todos caminan al año, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo entiendo. ajá, ya, gracias, gracias. Factores que regulan el crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son los factores que regulan el crecimiento y desarrollo? A ver, Priscila Gómez. ¿Está Priscila o ya se fue? Priscila. Mi compañera Priscila no puede entrar porque no tiene señal y ella se prestaba un celular, pero su hermana no está, no puede ingresar. Entonces, factores que regulan el crecimiento y desarrollo. El primer factor es el nutricional, ¿verdad? Desde el nacimiento tiene que tener, o antes del nacimiento, nuestros niños en el vientre tienen que tener una buena alimentación, ¿verdad? Y cuando nos referimos a que está en el vientre, pues vamos a hablar primero de la madre, ¿no? ¿Cómo es que se está alimentando esa mujer? ¿Está desnutrida, no está desnutrida? ¿Está con anemia, no está con anemia? Entonces, uno de los factores que regulan este crecimiento y desarrollo va a ser el nutricional, que es uno de los primeros. El otro factor es genético, ¿verdad? La herencia también fija muchas veces este crecimiento y desarrollo. Entonces, tenemos que ver cómo es la genética de cada uno. Ya la edad también influye mucho, ¿no? Mayores de 35 años ya es un riesgo en el caso de que tengan un bebé, ¿no? Entonces, el factor genético. Neuroendocrino, también los factores endocrinos, ya sean las hormonas, ¿sí? Especialmente la hormona del crecimiento, ¿sí? Somatotropina. Entonces, va a influenciar mucho en el caso del crecimiento y desarrollo. El factor emocional, hemos hablado bastante de esto, ¿no? Cómo es que nuestros padres están educando, nuestros padres están dándole ese amor, ese afecto a nuestros niños. Entonces también va a depender mucho, mucho sobre su desarrollo. Factor socioeconómico. Si no existe quien cubra las necesidades de nuestros niños, ya sea el padre, la madre, y si no tiene papá ni mamá, entonces nuestros niños, ¿cómo van a desarrollarse? ¿Cómo van a crecer? Entonces, ¿quién es los que están propensos a detener este crecimiento y desarrollo? Los que son más pobres, ¿no? Entonces, las sociedades que tienen menos recursos económicos son los que muchas veces vemos niños que están desnutridos, vemos niños que tienen deficiencia en el aprendizaje, ¿no? Que se duermen en clase, ya, o que captan muy poco. Ya, entonces, periodos del crecimiento, esto vamos a obviarlo. Vamos a seguir por acá. Nuestro otro tema Blastogénesis. Blastogénesis, ¿verdad? Sistema, creo que es sistema nervioso. Blastogénesis. Periodos no va a venir del crecimiento, Miss. Ay, Miss, yo me las edades creo que no les he puesto, ¿verdad? No, Miss, blastogénesis viene póngalo aquí. Las edades no les he puesto ahí. De ahí sigue blastogénesis. Ah, la blastogénesis, sí. Blastogénesis, sí, Miss. En la blastogénesis tenemos allá. Entonces, ¿cuándo es o en qué semana nosotros vemos que ocurre en esta blastogénesis? En las 2 primeras semanas. Las 2 primeras semanas.
¿Están seguros? Sí, Sí. ocupa las 2 primeras semanas. Pues, De la posfecundación. ¿Qué preguntó? de fecundación. Sí. Desde la Sí, es posfecundación, desde las 2 las primeras semanas. Las 2 primeras semanas. Las 2 primeras semanas de la posfecundación. Ahí sí. No va a ser de la posfecundación. Ah, sí, cierto, sí, cierto. A partir de las 2 semanas hasta la 8ª semana. Oh yeah, oh yeah. Espera. O hasta la 10ª, ¿no? Y luego a partir de la 11 viene la No. No me vaciles. Ya. Ya, muy Ya. bien. Aquí estamos. ¿Dónde está el Zoom? ¿Dónde está el Zoom? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Ocupa las 2 primeras semanas, ¿sí? Post Sí, mi. o pre. Sí. Ya. Entonces, si en la blastogénesis podemos encontrar preimplantación, implantación, postimplantación y también la formación de la blástula. Blástula. Seguimos por acá, hormonal, ya no hubiese complicado la vida. ¿Ya? Sistema circulatorio. Circulatorio. En el circulatorio hemos diferenciado, ¿sí? ¿Qué hemos diferenciado? ¿Recuerdan? Sistema nervioso no les Cuando se forma la médula, No, sí no es. no. No. Es la conexión, Ya. Diferenciamos el tipo de conexión para que el bebé pueda respirar, si no me equivoco. El intercambio gaseoso, Ya, pero en el sistema cardiocirculatorio, ¿qué podemos distinguir? ¿Recuerdan que les coloqué ahí unos dibujitos, unas imágenes? Sí, la conexión es Donde que van a sale la ser raíz del tubo de la herencia. No. A ver, en el sistema cardiocirculatorio encontramos que podemos ¿El distinguir foramen qué oval? cosa. Ya, el foramen oval, ¿qué más? Ajá, hay un Conducto venoso de Arancia. Ya, conducto de Arancio. ¿qué más? De Botal, creo que es. Y el, Conducto Botal. ya está. el ducto Arancio, botal y el foramen oval. Oval. Ya está. Ahora vamos por acá. Esto es en la 1, ¿verdad? Ujú. El circulatorio la tenemos en la 1 o en la 2. en la 2. La En tre- la 2, sí, porque En la en la 2. ya acabó los periodos. Está más arriba del sistema nervioso. Aquí. Más arriba, antes de arriba, eso. más arriba. Más arriba. Antes de eso. Número 3. Aquí estamos. Entonces tenemos el conducto venoso de Arancio, el foramen oval y el ductus arterioso de Botal, ¿verdad? Ya está. Entonces en el sistema cardiocirculatorio tenemos que diferenciar ya estos, prácticamente es algo fisiológico, los conductos que vamos a encontrar y cuando nacen se cierran, ¿verdad? Para que puedan tener un paso ya a no es problemas circulatorios después del nacimiento, ya después del nacimiento. Entonces, el otro de los temas era la formación de ¿qué?
Maduración pulmonar. Maduración pulmonar. Maduración pulmonar. Sí, que Ya. a partir de la octava. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vemos la maduración pulmonar? ¿O se da en qué? ¿En qué fase? En En la fase tres pseudoglandular, fases. y fase de la canalización bronquial Ya, y fase alveolar. pseudoglandular, Y fase alveolar. Canalización bronquial. Fase bronquial alveolar. y fase Neumocit 1 y 2. alveolar. Fase alveolar. ¿Son 3 o 4 fases? 3. Ya. El sistema nervioso, ¿verdad? Entonces hablamos que el sistema nervioso se forma a partir de la placa Neural del ectodermo, ¿verdad? Entonces tenemos acá, ¿sí? Y cuando hablamos de la primera figurita de la A, tenemos que presenta la cresta neural, el pliegue neural y una notocorda. Luego ya se va a ir formando mucho mejor el surco neural, ¿ya? Para que al final se una ya la parte de la cresta, ¿sí? Y quede el ectodermo superficial y el tubo neural. Entonces, aquí repetimos. La formación del sistema nervioso es a partir de la placa neural del ectodermo. Ya está. Continuamos. Y la médula espinal se forma a partir de qué? de la novena y Neural, décima. del tubo neural. Del tubo neural. Ya, Neural entonces caudal. la médula espinal se forma a partir del Tubo Tubo neural. 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 Caudal. Y acá también tenemos que saber que la formación de la médula espinal, ya, entonces va a incurrir, va a originar algunas de las células. Y entre ellas tenemos las células Macrogliales, neuroepiteliales, neuroepiteliales, microgliales, epidemarias. Epidemarias. ¿Verdad? Están sus dibujitos. Ya está. Muy bien. Aquí, ¿qué cosa es esto? Médula espinal. Ujú. ¿Y en qué semana se formará el líquido cefalorraquídeo? ¿A partir de cuándo se forma? A partir de la quinta. De la semana. Ya, ¿cuántas lumbares tenemos? 5. 5. ¿Qué significa ese 1? Sacro. Chakras. Y C, Coxigeo. Coxigeo. las coxigias, ¿verdad? Semana. Ujú. Quinta semana. Entonces también hacia la Quinta quinta semana. semana existe una subdivisión, ¿verdad? De las vesículas. ¿Ya? Y en cada porción posee unas estructuras. Ya, si lo vamos a observar por acá, por ejemplo, tenemos el cerebro anterior. Del cerebro anterior se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo. Del cerebro medio se forma el mesencéfalo. Y el El cerebro caudal, Miencéfalo. el mesencéfalo y el mielencéfalo. ¿Estamos? Ay, lo hice mal. Entonces, en la estructura cerebelosa encontramos el arquicerebro, ya que, ¿cuál es su función? El equilibrio, ¿verdad? El paleocerebelo, ¿cuál es su función? Sensibilidad de las extremidades. Neocerebelo, control de movimiento de las Extremidades. Ya está, muy bien.
La otra pregunta creo que también viene de ahí, Miss, porque de ahí de lo que usted está diciendo, la estructura cerebelosa viene de la placa alar. Y esa es una pregunta también de parcial. ¿De dónde viene? ¿Qué se forma a partir de la placa alar? Se forma ¿Qué el forman cerebelo. las placas alares? ¿Qué forman? El cerebelo. El cerebelo. El cerebelo, ¿verdad? El cerebelo. Gracias. Muy bien, significa que está atenta su compañera. Seguimos por acá. Y ahora la sanguina. Muy bien, entonces el tono muscular. Cuando hablamos del tono muscular, ya vamos a referirnos a la semicontracción que nosotros vamos a encontrar en el sistema muscular, ¿ya? Entonces, ¿y por quién está inducido? Por el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar el tono muscular? Por la inspección, palpación y Habilidad pasiva articular. movilización pasiva. Ujú. ¿Podemos auscultarlo? No. Ujú. Ya está. Y también encontramos dos síndromes característicos, ¿verdad? El síndrome hipertónico y el síndrome hipotónico, ¿ya? ¿Cuándo es el síndrome hipertónico? Cuando no tiene coordinación. Ya. Tiene unas reacciones de postura muy anormales, ¿verdad? Ya, y el hipotónico está como que muy apático, Flácido. ya flácido, que se suelta nada más, ¿verdad? Entonces, para ambos síndromes tienen que realizarse ya unos ejercicios, ¿sí? Que fisioterapia lo realiza, ¿verdad? Ya está. Entonces, ¿cuáles son las formas? ¿Cómo evaluamos el tono muscular? Su compañera Priscila ya lo dijo. ¿Alguien más me lo quiere repetir? Palpación, movilización pasiva, articular y palpación. Movilización pasiva. Movilización pasiva articular, palpación, ¿verdad? Ya está. Y quiero que nos vayamos a este cuadrito que tenemos por acá. ¿Dónde estamos? Hay unos cuadritos que quiero que lo vean. Ya les dije yo justo el otro día, revísenlo en casa, esos cuadritos. Ese no es. Este creo que ya lo había pasado. Tampoco. La gruesa y la fina. Los reflejos, vamos a los reflejos, ¿ya? Aquí. Estos cuadros de acá, ya los vamos a revisar, ¿sí? Al nivel espinal, ¿qué reflejos tenemos? Mírenlo acá, ven. A nivel espinal tenemos el reflejo palpebral, búsqueda, succión, marcha automática, Babinski, extensión cruzada, extensión generalizada, flexión unida. ¿Estamos? Al nivel del tallo cerebral, ¿qué reflejo encontramos? Tónico cervical simétrico, tónico cervical simétrico, lancing de la mano, lancing del pie, presión palmar, presión plantar, moro. Paolo, ¿cómo es el moro? ¿No está Paolo? Michelle Ángel, ¿cómo es el moro? De cuito supino, con apoyo de glúteos
en superficies y se apoya en la mano del examinador. ¿Cómo le entiendes el moro? ¿Recuerdas? No comiencen a decir. Ya dijiste yo tú. ¿Nada? Cuando retiramos brevemente el apoyo de la cabeza, retomándolo de inmediato, o sea, cuando se le presiona la cabecita, le regresa nuevamente a tu mano. Recuerden que hace como que un susto, ¿verdad? Cuando lo sueltas, ¿no es cierto? Sí, como que se asusta y las manitos como están bien extendidas, las manos, los dedos, ¿no? Y hace esto, ¿no? Que abre y cierra, ¿sí? Como que se asusta, ese reflejo de moro, ¿ya? Miss, ¿eso también lo hacen cuando nacen? Sí, ¿no? Claro, desde el nacimiento. Por eso dice acá, cuando aparece en el nacimiento y desaparece de 2 a 3 meses. Me refiero a los doctores y hacen que el bebé tenga ese reflejo. Ah, el reflejo de moro, sí, desde que nace. Cuando... A nivel de mesencéfalo, ¿qué reflejo encontramos? Enderezamiento del cuello sobre el cuerpo, enderezamiento del cuerpo sobre el cuello, enderezamiento cuerpo sobre cuerpo, enderezamiento liberíntico, enderezamiento óptico, reacciones de defensa, Landau, paracaídas, reacción a la bipedestación. Entonces, este cuadrito ya vamos a revisarlo en casa, especialmente el del nivel espinal, ¿ya? ¿Me escucha? Sí, Miss. Sí. ¿Va a venir eso, Miss? Por eso lo estamos repasando. Motora gruesa. Cuando hablamos de motora gruesa nos estamos refiriendo a que nuestros niños ya le hemos dividido acá en primero, segundo, tercero, cuarto mes, ¿sí? Está por meses, ¿verdad? Ya, yo les he colocado una pregunta general nada más en motora gruesa. Y también les mandé unas diapositivas donde podemos diferenciar bien porque siento que su compañera se estaba... ¿Me escuchan? Sí, Miss. Se estaban confundiendo porque me dice, Miss, lo mismo que me dice la gruesa, lo mismo me dice la fina, ¿ya? Lo mismo me dice la fina. Entonces, aquí hay que diferenciarlo bien. En la gruesa, recordemos que va a ser movimientos más amplios, utilizando, sí, sus músculos, ya sus músculos, la parte ósea también. Pero es bien cierto acá que realiza movimientos mucho más amplios, por ejemplo, caminar, movilizarse, correr, gatear. Pero en la fina encontramos ya movimientos más específicos, pero especialmente con las manitos y con la vista. ¿Ya? Especialmente con la manito y con la vista. Músculos de la cara, Miss. Sí, músculos de la cara especialmente. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos que en la fina él desarrolla pinza, ¿recuerdan? ¿Y cómo es pinza? Que va utilizando, ¿qué dedo es este? El pulgar y el índice. Pulgar y índice, ¿ya? Pulgar y índice. ¿Estamos? Ya está. Entonces, en la motora fina vamos a observar entre los meses, ya que van a observar que nuestros niños van a percibir a la distancia, por ejemplo, en el primer mes de 40 a 50 centímetros. Muy bien, entonces, y luego hemos hablado de la edad cronológica, ¿verdad? Sí, Miss, sí, la edad cronológica. Ya está. La edad cronológica se refiere a la edad exacta de nuestros niños en días, ¿verdad? En días.
¿ya? Especialmente meses y días. ¿Y cuándo es que nosotros la encontramos o cuándo nosotros vamos a poder sacarla? La vamos a sacar la edad cronológica ¿en cuándo? Fecha de consulta, fecha de nacimiento. Ya está. Desde año, mes y día. Ya está. La fecha que es, por ejemplo, mi niño llega al consultorio hoy, ya le voy a poner la fecha de la cita, de la consulta y la fecha de nacimiento. ¿Quién va primero? ¿Quién restamos? ¿Quién va arriba? A la La consulta. fecha de Y abajo, consulta. Fecha de consulta. Fecha de fecha de nacimiento, ¿verdad? ¿Y colocamos día, mes y año? ¿O cómo es? Sí, año, mes y día. Año, Año, mes, mes y día. ¿Qué día. tenemos? Que multiplicar, sumar, Restar. Restar. Restamos. Restar. Por ejemplo, 10 menos 20 se puede. Dígalo. La fecha de la consulta. No Se presta del otro. No se Tiene que puede. prestar de Y un como no mes. se puede, vamos a prestarle al mes. ¿El mes tiene cuántos días? 30 días. Así Y luego sea febrero. Cogemos 10 la base días. 30 días. Y esos 30 días 30 los días. sumamos con lo que ya Vale. tenemos, ¿verdad? Y allí recién podemos restar. ¿Estamos? Luego sigue el mes, ¿ya? Si el mes es igual, por ejemplo, 5 menos 2, o de repente tiene 5 menos 8, no se va a poder, ¿verdad? Y si es 5 menos 8, yo le voy a prestar también al año. Pero el año tiene 12 meses, ¿verdad? Entonces, esos 12 meses le voy a sumar al mes y luego lo resto ahora, ¿ya? Y ahí sí se va a poder restar, ¿no es cierto? Ahora, cuando nos queda el año, ahí sí ya restamos el año de la consulta y el año de la fecha de nacimiento y nos va a salir, por ejemplo, tiene 5 años, 3 meses, 5 días, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, si nos piden sacar en días, ¿cómo sería? Por ejemplo, tenemos un niño que tiene, por 30 lo vamos a multiplicar y le vamos a sumar los días que tiene para que nos salgan los días exactos, ¿verdad? Y esa es la edad cronológica. ¿Cuál se multiplica, Miss? ¿Los meses? ¿Los años? Claro, bueno, si te dicen sácame de 5 años, 3 meses, 5 días, si te dicen sácame la edad en días exacto, ahí sí tengo que sacar de los años, vamos a multiplicarlo 12 por 30 y luego de que sacamos los años, lo sacamos los meses en días y luego sumamos todo, ¿sí? Luego sumamos todo para que nos salga en días. Miss, una consulta. Usted me dice si tiene 5 años, 3 meses y no sé qué días. 5 años serían 12 por 5 como 60. 60 meses por 60 por 30, no 12 por 30, ¿verdad? 12 meses por 30 primero tenemos que sacarlo, por ejemplo, primero nos sacamos los años en días. ¿Me entiendes? 12 meses, ¿sí? 5 por los 12 meses. Y luego esos meses los sacamos en días. ¿Ya? Primero tenemos que sacar esos años en días. Y luego ya sacamos los meses otra vez en días.